buenas tardes a todos, buenos días, perdón, bienvenidos. Y nada, pues la sesión de hoy estará a cargo del profesor Víctor Berriós Guajardo, miembro del Seminario Complutense que muchos ya habéis escuchado. Y bueno, una breve palabra de presentación para el profesor Berriós. Es profesor de Filosofía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile. Es miembro del seminario, como he dicho, y actualmente se encuentra realizando en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid una tesis doctoral sobre la importancia filosófica de los prólogos en la obra de Nietzsche, dirigida por los profesores Germán Cano y Jacobo Muñoz, que defenderá en breve. Cuenta entre su producción con varios artículos sobre Nietzsche en varias revistas especializadas, así como la colaboración en la edición de varias obras dedicadas a este mismo autor. Bueno, pues sin más dilación, cuando quieras, profesor. Pensé que tenía más. Buenos días. En Chile se dice buenos días todavía. Algunas son buenas tardes. Así que, buenos días. Gracias por venir. Como Sergio amablemente ha dicho, llevo un tiempo trabajando con los prólogos y el Ecce Homo de Nietzsche, que serían como para mí los textos fundamentales de la obra. Daré razones a continuación. Y la tesis doctoral que presento y que defiendo en 2 semanas más hace referencia precisamente a esa cuestión, ¿no? En el fondo, la importancia filosófica que adquieren los prólogos a las segundas ediciones que Nietzsche escribe a partir del año 86, y la atención principal a un libro del Ecce Homo, que es un libro del año 88, un libro bastante despreciado en términos filosóficos, un libro al cual se le tacha de un libro ya escrito de la locura junto con las cartas de la época, pero en el cual yo personalmente, no solo yo, digamos, una cantidad de pensadores han visto, digamos, en esa obra aspectos muy importantes de la filosofía de Nietzsche. El tráiler de la película de hoy es que, a mi juicio, la transvaloración de todos los valores, aquel proyecto nietzscheano tan recurrido y tan recurrente, estaría para mí no en el anticristo, sino en el Ecce Homo. Y básicamente esa es la tesis de trabajo que voy a exponer ahora, ¿no? Decía tráiler porque, claro, les cuento un poco el final de la película, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno para que le interese, digamos, más o menos por dónde va el camino de la presentación, ¿no? Voy a hacer un recorrido lo más breve posible para argumentar esto y llegaré al tema de terapéutica y dietética, que sería, como le he llamado, la sesión, ¿no? Y básicamente en la perspectiva de la selección de textos, fundamentalmente el Ecce Homo que he enviado, que tiene que ver con ese capítulo sobre la dietética, ¿no? Un tema poco trabajado en Nietzsche, pero a mí me parece que es muy fundamental. Pues nada, como les decía anteriormente, en el año 1885 Nietzsche comprende que es necesario presentar su obra como un todo, ¿no? Como una unidad. Demostrarle al público que no lo ha leído, y que tampoco lo leerá mucho posteriormente en su vida, ¿no? Demostrarle que él siempre ha tenido, por así decirlo, una unidad de pensamiento. Distingo aquí unidad de sistema. Nietzsche en alguna carta plantea que él tiene un sistema, ¿no? Pero claro, la expresión sistema en Nietzsche habría que entenderla como casi deleuzianamente como un rizoma, ¿no? Es decir, que en toda su obra hay elementos que están permanentemente confluyendo o elementos que siempre van a aparecer, ¿no?
Yo distingo sistema de unidad en el sentido de que el sistema, si lo aplicamos como se comprende en la historia de la filosofía, el sistema platónico, el sistema incluso tomista, el sistema hegeliano, donde efectivamente hay como una suerte de engranaje donde todas las piezas calzan, ¿no? Y en el fondo es una gran reflexión teórica general sobre la realidad, pues Nietzsche en ese sentido creo yo que no sería un sistemático, ¿no? Sino precisamente su contrario, es decir, un pensador antisistémico, ¿no? Pero, en contrapartida, sí es un pensador unitario. Cuando digo unitario, quiero decir una cosa tan simple como que en las primeras obras ya está en germen, y eso lo ha presentado Sergio en Aurora, a propósito del tema del cuerpo, o Oscar también, ¿no? En las primeras obras ya está, de algún modo, en ciernes, laboratorio también usó en algún momento Sergio la expresión, está el laboratorio de lo que será el problema del cuerpo, de la transvaloración que Nietzsche va, a mi juicio, a profundizar. En este sentido, como con la música, uno tiene preferencias, ¿no? Y a mí me parece que el último Nietzsche, el Nietzsche del año 87, 86, 88, para mí es más sugerente. Pero en esto, como con la música, como con el rock, con lo que sea, pues cada uno tiene sus propias decisiones y sus propios gustos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en el fondo, en el año 85, Nietzsche se da cuenta que tiene, por así decirlo, un conjunto de ideas muy sugerentes, pero que no son comprendidas. Y lo que es peor, no son leídas. Y claramente, en el año 85 es el año donde termina, bueno, el 84, publica la tercera parte del Zaratustra y escribe privadamente la cuarta parte, pero hay un silencio, ¿no? Un silencio del público. Nietzsche no es leído. Y de algún modo, eso que siempre estuvo ahí, llega como una realidad, como una verdad a la cual no puede sino hacerse cargo de ella. Entonces, el silencio ante Zaratustra, por una parte, digamos como la manifestación evidente, es decir, silencio ante el tercer libro de Zaratustra, eso también se puede aplicar a toda la obra de Nietzsche, dice el silencio ante mi obra, ¿no? Entonces Nietzsche considera en ese momento que es necesario presentar su obra para que sea leída. Y entonces, en medio de una discusión jurídico-económica con su editor, intenta recuperar sus libros publicados que están en bodegas, ¿no? Hace un cálculo matemático de todas las copias que debiesen estar, todos los dineros, bueno, todo eso está en las cartas, ¿no? Todos los cálculos que él saca respecto a todas las publicaciones que ha hecho, lo que se debiese vender y cómo su editor no había hecho ese negocio, ¿no? Los tenía guardados en una bolsa. Entonces estaba en juicio para recuperar esos libros. Después de una larga discusión, las recupera y hace lo que yo llamo la segunda y tercera edición, que en el caso del Nacimiento de la Tragedia, ¿no? La segunda edición es de Aurora, de la ciencia jovial, de Humano demasiado humano, de la segunda parte de Humano demasiado humano, y la tercera edición del Nacimiento de la Tragedia. Y a esas obras, él les redacta un prólogo, a cada una de ellas. Eso es en el año 86, más o menos. ¿Ya? ¿Por qué contextualizo esto? Porque el primer paso, a mi juicio, para la configuración del proyecto de la transvaloración de todos los valores de la filosofía de Nietzsche, que se va a consumar en el sentido amplio del término como máxima expresión, pero al mismo tiempo como finalización, con la locura de Nietzsche, está redactada en esos prólogos. Y existiría en esos prólogos, a mi juicio, dos ideas que son fundamentales, que lo voy a reducir, ¿no? Y que en el fondo son en el trasfondo, valga la redundancia, de lo que estaría pensando Nietzsche. La primera cuestión es que la enfermedad es de algún modo el trasfondo de toda la obra de Nietzsche. Nietzsche se da cuenta que toda su obra ha nacido, digo ha nacido porque se refiere a estas primeras obras, en tensión con la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad es, por así decirlo, un elemento tensionante. Él en algún momento en el prólogo de la ciencia jovial dice escribir bajo la presión de la enfermedad. Esa es su expresión, la presión. La enfermedad presiona.
y, de algún modo, obliga a pensar. Entonces, bajo esa perspectiva, la enfermedad se va a transformar en Nietzsche en el elemento, como en el agente que motiva, que obliga, que es el trasfondo, la escenografía del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Ahora bien, aquí hay que hacer una aclaración, o sea, no una aclaración, pero hay que abordar el problema de la enfermedad de la siguiente manera. Obviamente, la noción de enfermedad de Nietzsche es una noción biográfica. Es decir, Nietzsche, a partir de cierta edad, comienza a sufrir distintos tipos de enfermedades, dolor de cabeza, estomacal, vista, etc., ¿no? Lo que yo digo es que ese elemento biográfico se transforma en un motor de escritura nietzscheana, pero al mismo tiempo la enfermedad quiere una suerte de modelo o lupa desde la cual observar también la cultura. Y entonces la noción de enfermedad, también Nietzsche en los prólogos la comienza a utilizar para referirse a la enfermedad de la cultura, o a la enfermedad de la filosofía, o la filosofía como enfermedad, o la moral como enfermedad. Entonces la noción de enfermedad tiene este doble sentido. Por una parte, el elemento biográfico inmediato de Nietzsche, y por ejemplo en el origen, estos son relatos que hace Nietzsche en los prólogos, ¿no? En el origen del nacimiento de la tragedia está la hierba, del año 70, ¿no? Dice, y es una expresión que va a usar durante muchos momentos en su obra: a pesar de, he escrito esta obra. Ese a pesar de, trozo, ese a pesar de, yo de algún modo lo entendería precisamente en este elemento de presión, ¿cierto? La tensión de la enfermedad. O sea, Nietzsche, a pesar de los dolores, a pesar de la vista, a pesar de su dolor estomacal, a pesar de todo ese elemento biográfico, es capaz de crear. Siempre pone esa tensión. O transforma ese dolor en alegría, o transforma ese elemento de enfermedad en creación filosófica. Pero al mismo tiempo vamos a ir revisándolo, o sea, si lo vemos detenidamente en los prólogos, la noción de enfermedad también está utilizada fuera de su propia vida, ¿no? Y de algún modo la aplica a una cultura. Y es ahí donde está la tensión, por ejemplo, en ese prólogo, el ensayo de autocrítica del nacimiento de la tragedia, con esa cuestión, digamos, de la interpretación sobre lo griego, ¿no? La interpretación moderna de lo griego y por lo tanto la cultura moderna como una cultura decadente. Posteriormente, en los prólogos va a comenzar a aparecer la noción de decadencia también, lo decadente, la lectura fisiológica de la cultura, ¿no? O de la moral. Entonces, lo que me gustaría que quedase claro es que la noción de enfermedad de Nietzsche no remite solamente a su cuestión biográfica, o que lo podríamos llamar una suerte de psicología de la filosofía de Nietzsche, radicada solamente en su relación con la enfermedad biográfica, ¿no? Sino que la noción de enfermedad de Nietzsche tiene un carácter mucho más amplio. Y es, insisto, la lupa, o el lugar, o el desde donde Nietzsche comienza a pensar su cultura. Entonces, cuando he dicho en el inicio que yo creo que el pensamiento nietzscheano tiene una unidad, precisamente creo que la enfermedad es ese elemento que permite pensar que la filosofía de Nietzsche siempre ha estado en relación con la enfermedad. Y si ha estado con la noción de enfermedad, es por lo adelante, no lo voy a desarrollar ahora, está en relación a la noción de cuerpo. O sea, efectivamente, en la enfermedad siempre lo enfermo está en relación a algo sano, pero lo sano y lo enfermo se remiten o a un cuerpo o a un organismo, ¿no? Y en ese sentido el pensamiento nietzscheano siempre tiene a la vista la noción de cuerpo, porque precisamente tiene a la vista la tensión que provoca lo enfermo y la enfermedad. Entonces, en este elemento primero, la noción entonces de enfermedad en los prólogos va a aparecer precisamente como un elemento tensionante, de presión, no de depresión, ¿vale? Ahora bien, es aquí
donde aparece, a mi juicio, esto es una interpretación, ¿no? A mi juicio, por primera vez la relación o la noción de terapéutico, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si la enfermedad es precisamente el problema desde el cual miramos una cultura, se mira a Nietzsche a sí mismo, ¿cierto?, su propia vida y su propio pensamiento, la escritura nietzscheana va adquiriendo poco a poco un elemento terapéutico. ¿Qué entiendo por elemento terapéutico? Entiendo por elemento terapéutico en la escritura nietzscheana al ejercicio nietzscheano permanente de convertir, transformar, asimilar, introducir esa enfermedad como un elemento del pensamiento. Es decir, lo terapéutico aquí no sería algo así como la expulsión de lo enfermo. Por ejemplo, si usamos el famoso ejemplo nietzscheano, de que el cristiano cuando ve el mal, dice, si ves el mal, arráncate el ojo, en Nietzsche no estaría ese elemento de que la enfermedad hay que expulsarla, ¿no? Sino precisamente lo terapéutico. La escritura terapéutica nietzscheana consiste precisamente en introducir dentro del organismo, dentro del pensamiento, dentro de la filosofía, el elemento enfermo. Así comprenderíamos entonces esa famosa creación nietzscheana del prólogo al caso Wagner, ¿no? Y es que Wagner y yo hemos sido los dos decadentes, ¿no? Por la diferencia es que yo me di cuenta y eso lo convertí, lo transformé. Wagner siguió siendo decadente. Entonces, el elemento de la decadencia, el elemento de la enfermedad, el elemento de la debilidad, todo eso se introduce. Entonces, la escritura nietzscheana es terapéutica no porque busque la salud en cuanto a expulsión de lo enfermo, sino que la escritura nietzscheana es terapéutica en la medida que introduce en su propia escritura, en su propio pensamiento, esos aspectos que llamaríamos débiles, inferiores, etc. Entonces, primera cápite, o sea, como un punto al margen, ¿no? Cuando leemos a Nietzsche la genealogía de la moral, o cuando se dice Nietzsche que habla de aristocrático y plebeyo, de lo superior y lo inferior, bueno, eso no hay que leerlo dialécticamente. No hay que leerlo necesariamente como en la tensión de uno sobre otro, anulándolo, sino precisamente el que supera lo integra, ¿no? Lo introduce. En un modelo de la alimentación, en un modelo de la asimilación, ¿no? O sea, el alimento se introduce al cuerpo. Cuando se introduce ese alimento, al ser, digamos, procesado, también de algún modo se aplasta, también de algún modo se supera, pero introduciéndolo. Entonces, este elemento terapéutico de la escritura nietzscheana va a tener, a mi juicio, en los prólogos, un elemento terapéutico, pero de diagnóstico, lo que yo llamaría le llamaba la terapéutica del presente. Es decir, como Nietzsche escribe estos prólogos respecto de unas obras anteriores que fundamentalmente están en tensión con su presente de una determinada manera, por ejemplo, el nacimiento de la tragedia tiene que ver con el arte, tiene que ver con la música de Wagner, tiene que ver con lo griego, la traducción que hace el mundo moderno de lo griego. La ciencia jovial tiene que ver con el elemento de la ciencia, con el elemento de la racionalidad. Aurora tiene que ver con el tema moral, etc. Todos esos, a mi juicio, son textos que diagnostican, leen síntomas del presente. Por lo tanto, los prólogos manifiestan o presentan esas obras como terapéutica del presente. Es decir, una escritura que se hace cargo del presente en la medida que lo diagnostica, en la medida que lee síntomas. Entonces, todas esas obras, por ejemplo las que ha presentado Sergio anteriormente o Oscar, de algún modo remiten a una reflexión permanente sobre un determinado momento que es su propio presente, el presente de Nietzsche, ¿no? En su enfrentamiento cultural, en su condición famosa hasta de médico de la cultura, ¿no? En el fondo, diagnostico, leo, interpreto síntomas de una época y por lo tanto esta escritura es una escritura terapéutica porque asumo la enfermedad pero del presente. Y eso estaría
eso radicaría fundamentalmente en los prólogos. ¿Qué pasa posteriormente? Pasa, por ejemplo, desde el año 87 en adelante, fundamentalmente con la genealogía de la moral. El mismo prólogo de la genealogía de la moral es un prólogo distinto, ¿no? Pero la genealogía de la moral, que está escrito hacia mediados del 87 y se publica hacia finales del 87, ya comienza, por así decirlo, a mi juicio, un elemento distinto, ¿no? Un elemento que comienza a modificarse. Y es que efectivamente la enfermedad sigue pareciendo problemáticamente, pero el elemento terapéutico cambia. Esta es mi interpretación, ¿no? Y a eso, en el año 88 se va a transformar en una terapéutica del futuro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la obra del año 88, El crepúsculo de los ídolos, que es lo que el extracto que les envié, el caso Wagner, etc., pero fundamentalmente, aquí está mi hipótesis que le indicaba al inicio, el Ecce Homo sería precisamente una escritura terapéutica del futuro. En la medida que la enfermedad se trata de transformar, transvalorar, transfigurar en salud, pero una salud que asume la enfermedad y se proyecta hacia el futuro. Cuando digo esto, digo que si uno lee el Ecce Homo, se da cuenta que Nietzsche está permanentemente escribiendo para lectores futuros, está construyendo lectores, en la medida que en ese texto no está hablando de un presente en específico, no está hablando de un ahora en específico, sino de algún modo propugnando, ensayando una suerte de filosofía del futuro donde el cuerpo se asuma como instancia fundamental. O sea, lo que estoy planteando es lo siguiente, que en Nietzsche, si bien no hay sistema, a pesar de lo que les decía al inicio, que Nietzsche en algún momento en alguna carta habla de sistema, ¿no? Lo que sí había una unidad del pensamiento nietzscheano en cuanto a proyecto filosófico, en cuanto a problemática filosófica. Por ejemplo, la genealogía de la moral dice, esto está conectado con textos de Aurora, ¿no? O sea, toda la obra posterior a Zaratustra remite en su origen a las primeras obras. Sin embargo, el Ecce Homo tiene una cualificación, una característica distinta. Y esa característica distinta tiene que ver con que es un texto que se escribe, se produce, se elabora de otro modo. Tiene una modalidad distinta, tiene una peculiaridad, que es lo que voy a pasar a contarles ahora, ¿no? Que es una peculiaridad, digamos, especial, ¿no? Una característica particular. Pues bien, en el año 88, Nietzsche le da cuerpo o empieza a darle cuerpo a lo que llamaría posteriormente el proyecto de la transvaloración de todos los valores, ¿no? El famoso concepto nietzscheano, ¿no? La transvaloración de todos los valores es un proyecto. Y en ese año 88 va pasando por distintas etapas, distintos momentos, y como se dice en Chile, para hacer el cuento corto, solamente les diré que llega un momento a cambiar un proyecto que tenía en un principio 4 libros a solamente reducirlo a 1, que es el Anticristo. Finalmente el Anticristo para Nietzsche se transformará en todo el proyecto de la transvaloración de todos los valores. Pero llega un momento, eso estaba en las cartas, cuando dice, bueno, este es un texto que va a cambiar la historia de la cultura, va a dividir el mundo en dos, va a dividir a Occidente en dos. Esa división, Occidente no está preparado para eso, ¿no? Y entonces es necesario que yo me presente, dice. Y ahí entonces piensa la necesidad de escribir Ecce Homo, ¿no? Como la presentación de aquel que va, digamos, a provocar movimientos telúricos
y, en palabras nietzscheanas, va a dividir la historia en dos. Va a ser capaz de dividir la cronología, va a inaugurar una nueva cronología que anulará la anterior y que en el fondo dividirá la historia en dos. Si antes de Cristo y después de Cristo, ahora será antes de Nietzsche y después de Nietzsche, ¿no? O sea, inaugurar esos términos. Y entonces escribe el Ecce Homo. Y entonces el Ecce Homo en principio es un texto estratégico, de una estrategia de escritura editorial estratégica, ¿no? Nietzsche piensa que el anticristo va a ser censurado y por lo tanto dice, bueno, voy a presentar otro libro, entonces así pruebo si funcionan los mecanismos de la censura, ¿no? Entonces, si pasan los mecanismos de la censura es porque el anticristo puede ser presentado, ¿no? O sea, de hecho, en las cartas plantea esta idea de que cuando publique el anticristo, una Siberia lo estará esperando, ¿no? En el sentido de que lo enviarán a Siberia, porque finalmente ahí nadie lo entenderá, etcétera, ¿no? Usando la figura de Dostoyevsky, ¿no? Que en ese momento está leyendo Dostoyevsky. Y entonces escribe el Ecce Homo. Entonces el Ecce Homo habría que leerlo en primera instancia como una presentación, como una estrategia de presentación que quiere pasar la censura, ¿no? Quiere de algún modo pasar todas las instancias de censura. Y entonces, es un libro que es una presentación, diríamos una autopresentación, que tiene una estrategia determinada, pasa la censura. Pero por otro lado, cuando lo vamos leyendo, efectivamente va apareciendo o comparece un texto bastante particular, que es, en ese texto, lo que yo les decía anteriormente, me parecía a mí que en ese texto se juega toda la transvaloración de todos los valores, ¿no? Básicamente se juega en la medida que Nietzsche se pone a sí mismo como modelo de transvaloración, como modelo de ejercicio de transvaloración. Entonces, si la enfermedad era la condición de vida, en ese sentido, hay un paso previo en Nietzsche para establecer la posibilidad de la superación. Ese paso previo es, por ejemplo, un libro como El Crepúsculo de los ídolos, ¿no? El Crepúsculo de los ídolos es para Nietzsche una suerte de entretención previa, ¿no? De ejercicio jovial, pero que tiene una característica importante. El Crepúsculo de los ídolos es un texto también muchas veces poco leído, y Nietzsche define al Crepúsculo de los ídolos como la síntesis de las heterodoxias filosóficas esenciales, ¿no? Ahí están sus heterodoxias filosóficas esenciales. Es, a mi juicio, el Crepúsculo de los ídolos junto con la genealogía de la moral, los dos textos más, entre comillas, filosóficos en el sentido clásico del término, ¿no? Si la genealogía de la moral se divide en tres tratados que trabajan todo el tema de la moral, el origen de la moral, de la conciencia moral y del ascetismo moral, el Crepúsculo de los ídolos es un texto también muy sistemático respecto de la crítica de los conceptos tradicionales de filosofía, ¿no? Causalidad, religión, Dios, moral como contra la naturaleza, los errores de la razón, etc., ¿no? La famosa historia de la filosofía en 6 momentos, etc., ¿no? O sea, en ese sentido, El Crepúsculo de los ídolos es un texto filosófico que tiene un arraigambre, un estilo de enfrentamiento, pero en el lenguaje filosófico tradicional. Entra en el, por así decirlo, en el ring o en el campo de batalla de la retórica filosófica tradicional. Y dentro de ese mismo marco es donde quiere de algún modo invertir, o sea, hacer la lucha de enfrentamiento. Entonces, en ese texto, y el texto que yo he enviado, si ustedes se fijan, y por qué lo envié, es porque de algún modo la enfermedad ahí aparece ligada a la filosofía. O sea, la filosofía es la enfermedad. Por eso la noción de enfermedad tiene esta suerte de movilidad, ¿no? Si en los prólogos tiene que ver con un elemento biográfico de la propia enfermedad, y cómo en lucha con esa enfermedad fui capaz de crear estas obras, dice Nietzsche, pues bueno, en El Crepúsculo de los ídolos, ya en el año 88, ya en el año donde tiene el proyecto de transformación de todos los valores,
un libro como El crepúsculo de los ídolos sería, a mi juicio, por lo menos en los capítulos que yo he enviado, la idea de demostrar que lo enfermo no es él, sino la filosofía. Y todo el desglose problemático de los 4 grandes errores de la filosofía, o la filosofía mostrada como lo enfermo, como lo decadente, precisamente adquiere aquí el enfrentamiento nietzscheano. Nietzsche entiende que la moral, que la filosofía, que los filósofos son lo decadente, son lo enfermo, y contra ello hay que, digamos, discutir. Entonces, en ese sentido, El crepúsculo de los ídolos también es otra presentación para este proyecto de transvaloración, pero no en el ámbito de lo biográfico, sino en el ámbito de lo filosófico, en el sentido tradicional del término. Entonces, la filosofía, en los textos que yo he enviado del crepúsculo de los ídolos, se manifestaría precisamente como lo enfermo. Y en ese sentido, la enfermedad de la cultura. En ese sentido, Nietzsche expone la enfermedad como modelo o paradigma de análisis filosófico en ese sentido. Ve a la filosofía, la contempla, la analiza, la reflexiona precisamente desde el punto de vista de lo sano y de lo enfermo, de lo decadente y de lo alto, de lo aristocrático o de lo plebeyo. Todo eso, toda esa suerte de doble mirada, en el caso del crepúsculo de los ídolos, como la síntesis de la heterodoxia filosófica esenciales de Nietzsche, habría que verlo precisamente en ese aspecto, ¿no? Finalmente, la filosofía es lo que ha concentrado lo enfermo. Y entonces, todos esos elementos que expone Nietzsche en esos textos que yo envié del crepúsculo de los ídolos, expondrían precisamente que los filósofos, la filosofía, por eso Kant, como ejemplo, serían precisamente lo enfermo, lo decadente. Y entonces, en ese sentido, prepara la transvaloración de los valores, porque la transvaloración de los valores es precisamente, como la palabra indica, transvalorar, transformar, cambiar, superar los valores ya establecidos por otros nuevos. Y entonces el Ecce Homo va a concentrar el elemento ya de transvaloración. Entonces, el crepúsculo de los ídolos tiene conexión con el Ecce Homo y con el anticristo. No es un texto menor, ni es como el mismo Nietzsche dice, un juego, como una ligereza, ¿no? Como un momento de un intermezzo, ¿no? No es un elemento menor, sino más bien es bastante importante, porque eso tiene conexión. E insisto, a mi juicio la conexión es que efectivamente Nietzsche, una vez más, pero aquí de manera más patente, en este texto, muestra la filosofía como lo decadente. Y por lo tanto, la cultura moderna como lo decadente. En ese sentido, la filosofía es lo decadente. Por ejemplo, porque divide el mundo en dos, porque divide entre apariencia y verdad, porque anula el cuerpo por sobre el alma. Por eso es la noción de ídolo o de falsos dioses serían precisamente las nociones de los conceptos filosóficos, ¿no? Los grandes conceptos filosóficos, causa, Dios, verdad, ser, alma, todos esos conceptos hay que romperlos, ¿no? Hay que destruirlos, porque finalmente son la falsedad, pero en el sentido negativo del término. Esos conceptos los ha instalado la filosofía en relación con los sacerdotes cristianos, con el judaísmo, etc. Toda esa lectura que nosotros habitualmente vemos en Nietzsche, que critica los sacerdotes, la moralidad, la filosofía, bueno, se concentra filosóficamente en este texto. Este texto condensa filosóficamente esas cuestiones. Si ustedes se fijan, si leen el Anticristo, si leen el mismo Ecce Homo, si leen la genealogía de la moral, el crepúsculo de los ídolos es no el único, pero es el texto que más remite a conceptos filosóficos, ¿no? Causa, efecto, causalidad, apariencia, verdad, religión, Dios, voluntad libre, o sea, todos los conceptos filosóficos tradicionales están usados aquí. Y en ese sentido, entonces, el crepúsculo de ídolos
no es un texto menor. A mi juicio es un texto fundamental si queremos analizar la filosofía de Nietzsche. En ese sentido, Nietzsche, en este texto, intenta valorar, en un principio por la vía negativa, es decir, criticando la noción de alma, de Dios, de voluntad libre, quiere valorar cuerpo, devenir, historia, al inicio, y en el fondo critica la negación de la apariencia, ¿no es cierto?, y critica los errores de la filosofía. Por ejemplo, la confusión entre consecuencia y causa, ¿cierto? Y ahí pone el ejemplo de la dieta, ¿no?, de Cornaro, ¿no? O sea, en el fondo, el error de la filosofía permanentemente es confundir causa y consecuencia. Pone como consecuencia la causa y pone como causa la consecuencia. Esa confusión, ¿no?, que también en algún sentido, no en este pasaje en específico, pero siempre hay un elemento, por ejemplo, que uno puede reconocer de Hume, ¿no?, la crítica a las nociones de causa y efecto, por ejemplo. O sea, hay algo de eso también, ¿no? Y en ese sentido, Nietzsche permanentemente en este texto va a demostrar que la filosofía ha negado el mundo, ha negado el cuerpo, ha negado el devenir, ha negado la historia. Son los conceptos, por lo menos, más importantes, ¿no? Y en ese sentido, todo el análisis de la filosofía y, por lo tanto, de la moral y de la religión ya es confuso, ya es cerrado, ¿no? Confunde virtud y felicidad, si la virtud es consecuencia de la felicidad o la felicidad es consecuencia de la virtud, confunde lo que les decía anteriormente, dieta y larga vida y dieta, etcétera, etcétera, ¿no? También expone el problema de la causalidad, en el sentido de la causalidad falsa, ¿no? Y ahí pasa al concepto de voluntad libre, que es un tema que Nietzsche siempre lo va a trabajar, ¿no? En el fondo, la voluntad libre es una ficción de la filosofía. La voluntad libre en el sentido de que somos o no somos libres, etcétera, ¿no? O sea, todo el elemento moderno, fundamentalmente kantiano, ¿no?, de que efectivamente somos agentes de nuestros propios actos, que actuásemos por voluntad libre, etcétera. Todo eso cae en estos errores de la filosofía. Y en ese sentido, finalmente, y ahí en esa declaración final del texto, cuando dice, bueno, lo que tenemos que hacer es redimir el mundo, ¿no?, en el sentido de liberarlo de estas causalidades ficticias, de la religión, etc. Entonces, en ese sentido, este aspecto fundamental es que el crepúsculo de los ídolos lo que va a exponer es precisamente toda esa tensión de lo enfermo puesto en crítica, ¿no?, o puesto en crisis, puesto a crítica. Y entonces, así como vamos a entrar al Ecce-Homo, ¿no?, como un texto que tiene a la base de este trabajo el crepúsculo de los ídolos, que tiene la genealogía de la moral y que de algún modo es preparatorio para el anticristo, ¿no? O sea, en el fondo, un libro Gosne, ¿no?, un libro que está como bisagra ahí. En el fondo, ¿cómo calibrar esto, ¿no? Y entonces es ahí donde me parece a mí que el Ecce-Homo tiene ese aspecto fundamental, ¿no? Y es de presentación por una parte, pero por otra parte se juega en esa misma obra la transvaloración misma, ¿no? Dice Nietzsche en el Ecce-Homo lo siguiente: dice, faltaba todo cuidado de sí un poco más delicado, toda protección procedente de un instinto que impartiese órdenes, era un equipararse a cualquiera,
un desinterés, un olvidar la distancia propia, algo que no me perdonaré jamás. Cuando me encontraba casi al final, comencé a reflexionar por el hecho de encontrarme así, sobre esta radical sin razón de mi vida. El idealismo, entonces, la enfermedad fue lo que me condujo a la razón, dice. ¿Ya? Eso está en ¿Por qué soy yo tan inteligente? En el parágrafo 2. O sea, ya en el hecho Homo está planteando biográficamente que precisamente el hecho de haber estado enfermo, el hecho de haber tenido la enfermedad del romanticismo, la enfermedad del idealismo, todo eso le permite o le conduce a la razón. Lo enfermo permite la salud. Haber caminado por los caminos de la enfermedad es lo que lo conduce a la razón. Dicho de otra manera, también, la enfermedad es la que crea hábitos, ¿no? Dice en otro lugar. Solo los enfermos entienden lo que es la elaborar una disciplina y un hábito, ¿no? En este sentido, Nietzsche usa la expresión enfermedad precisamente en la creación de un hábito, en la creación de un pensamiento. Entonces, el Ecce Homo es un texto, como les decía yo, de presentación. Y en términos de tesis general, el Ecce Homo es un libro donde, a mi juicio, Nietzsche se presenta a sí mismo finalmente como filósofo. Se presenta a la posteridad, por eso yo hablaba de una escritura hacia el futuro, una terapéutica del futuro, como un filósofo. Y para que eso ocurra, para que eso llegue a ocurrir, es necesario que algo muera. ¿Ya? Y es eso lo que plantea en ese pequeño epígrafe al inicio del Ecce Homo, ¿no? Que en el año, el día de su cumpleaños, algo reconoce o vive lo que es inmortal en él y muere lo mortal, ¿no? O sea, desaparece lo que ya no sirve, lo que de algún modo ya no comprende, ¿no? Y en ese sentido el Ecce Homo es el acta de defunción, pero al mismo tiempo el acta de nacimiento del filósofo Nietzsche, en el sentido de la elaboración de un personaje, la elaboración de un sujeto, de una subjetividad filosófica. Por eso dentro del texto, cuando uno lo lee, los gestos megalómanos, por ejemplo, o los gestos de locura, habría que entenderlo en ese sentido como ejercicios retóricos de escritura, donde él se quiere identificar con estos personajes de la historia, ¿no? Si páginas anteriores ha dicho sobrevive en mí lo inmortal y desaparece lo que estaba muerto en mí, pues luego por eso dice yo puedo ser hijo de Julio César, de Dioniso, etcétera, ¿no? O sea, la conexión con estos personajes históricos supone necesariamente el abandono de su condición biográfica, enferma podríamos decir, material, y la presentación a sí mismo de un personaje, de un determinado, de una determinada categoría, como filósofo, ¿no? Nietzsche se transforma o se convierte en filósofo precisamente en el Ecce Homo en la medida que se pone en contacto con una constelación de personajes, ¿no? Una constelación, y aquí doy un paso más, una constelación de tipologías, de tipos. Y aquí es donde entramos un elemento clave en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Es el Ecce Homo finalmente un libro donde Nietzsche se presenta a sí mismo como tipo, como modelo que sea capaz de enfrentarse al tipo cristiano, ¿cierto? Entonces, todo el proceso de escritura nietzscheana, que es y no es al mismo tiempo una biografía, es precisamente mostrar al lector del futuro, ya que al lector de su época no le escucha y no le lee, es presentarse a ese lector del futuro como modelo tipológico capaz de enfrentarse al modelo tipológico cristiano.
Por eso la firma final del libro es Dionisio contra el crucificado. Dionisio contra el crucificado significa que ya no firma como Nietzsche, ¿no? Firma como Dionisio. Se ha convertido en Dionisio, ¿no? Ha mutado en Dionisio. Pero ese Dionisio que es pagano se enfrenta a ese crucificado, a ese símbolo del cristianismo precisamente en la medida que todo el relato que ha hecho en el libro es mostrar al lector que él ha sido capaz de transvalorarse, que ha sido capaz de superar la enfermedad y que en el fondo puede presentarse como un tipo que sea capaz o que esté a la altura del modelo cristiano, del modelo de Cristo y del modelo digamos, moral cristiano. Una aclaración: cuando yo uso la expresión tipo, claro, me refiero a tipo como un modelo, pero no como forma, ¿no? O sea, no como un modelo en abstracto, y ahí es donde entra la dietética y la terapéutica, sino precisamente tipo en Nietzsche es un determinado cuerpo, un determinado cuerpo que se relaciona con el alimento, con el clima, con los libros, con la moral, etc. Cristo es un determinado tipo. El cristianismo construye un determinado tipo, es decir, un determinado cuerpo, un determinado organismo que está conectado, y eso lo podemos revisar en los primeros cristianos, con determinadas dietas, con determinadas prácticas. Foucault, la historia de la sexualidad, eso lo mostrará. El cuarto libro de la historia de la sexualidad que no se llegó a escribir, ¿no? También que tiene que ver con el tema digamos, de los pecados de la carne, etc., ¿no? Toda esa elaboración del cristianismo en relación al cuerpo, a la sexualidad, está ligado precisamente a la elaboración de una tipología, que ha sido para Nietzsche la tipología cristiana, que concentra en esa firma final el crucificado, ¿no? El crucificado como una simbólica, una metáfora, como un tipo que concentra un determinado tipo de cuerpo. Un cuerpo que está crucificado, que de algún modo es sufriente, que de algún modo anula los placeres de la vida, y en el fondo Dionisos se enfrenta a eso. ¿Y qué es Dionisos? Que es Nietzsche en el fondo, en este sentido, ¿no? Un cuerpo, un organismo que bajo una determinada dietética de libros, de clima, de comida, etc., va construyendo un determinado cuerpo, valora un determinado cuerpo. Entonces Nietzsche hay o existe un cuidado del cuerpo, y está planteado en el Ecce Homo, ¿no? O sea, hay una ascética nietzscheana. Lo que pasa es que no es una ascética de negación del mundo, como sería una ascética cristiana. La ascética nietzscheana, y en eso esto es una discusión que de algún modo permanentemente se hace, ¿no? Nietzsche critica la ascética cristiana, y uno en el fondo tiende a asociar toda ascética solamente como la ascética cristiana, ¿no? Es decir, a aquella ascética que se aleja del mundo. Pero hay otra ascética si la entendemos como disciplina, ¿cierto? Una ascética del cuerpo, ¿cierto? Un cuidado del cuerpo. Y en ese sentido Nietzsche, si uno lee este texto que le he enviado al Ecce Homo, claro, son determinadas comidas, pero cada cuerpo necesita determinadas comidas, determinado clima, determinado cuidado. Cada cuerpo es distinto uno al otro. Por eso la noción de tipología es importante, porque la tipología no es universal en este sentido. La tipología no es un mero abstracto, un concepto. Por eso Nietzsche escribe en primera persona, entonces. Entonces ahí, lo que quiero mostrar es que el Ecce Homo entonces adquiere otro cariz. No es un texto en primera persona de un tío que tiene delirios de grandeza, ¿no? Como uno podría pensarlo siempre, cuando uno por primera vez se acerca al Ecce Homo, tiende a creer que es un megalómano que escribe en primera persona solo porque cree que lo que él dice es lo mejor. No. Esa primera persona, yo la interpretaría, la escritura en primera persona, precisamente en la medida que él quiere mostrarse como ejemplo de cómo debe
uno probablemente relacionarse con su propio cuerpo, cómo uno debe relacionarse con su propia vida, cómo uno debe aprender a conocerse y tomar conciencia del propio cuerpo, porque al tomar conciencia del propio cuerpo, del propio metabolismo, de la propia alimentación, seremos capaces de transvalorar efectivamente. La transvaloración no pasa por elementos teóricos. Por eso es interesante que antes del anticristo él diga, bueno, tengo que presentar el Ecce Homo, pero el Ecce Homo tiene una trampa. No es meramente una presentación del anticristo. Nietzsche dice, el Ecce Homo es la presentación, quiero presentarle al público quién es el que escribe el anticristo, porque cuando vean el anticristo van a querer saber quién ha escrito esto. Entonces, claro, el Ecce Homo es una presentación al nivel, yo soy el escritor del anticristo, pero si uno ya desde el inicio del Ecce Homo lo lee, precisamente lo que hace es destruir al escritor Nietzsche en el sentido biográficamente y elaborar un tipo. Y entonces el escritor del anticristo no es meramente un escritor, es precisamente aquel que ha llevado en su propia vida lo que quede como transvaloración de los valores. Por eso me parece que el Ecce Homo es el texto de la transvaloración, en el sentido práctico del término, en el sentido filosófico del término. El anticristo tiene de algún modo los conceptos filosóficos, o sea, los conceptos morales nietzschianos, ¿no? Cómo efectivamente el cristianismo se comprende como una doctrina contra la vida. Pero todo eso queda más claro o se presenta de otro modo si uno lee el Ecce Homo, ¿no? Entonces, si en el prólogo del Ecce Homo dice, me confunden, yo camino por la Antelgatina y nadie me reconoce, ¿no? Todos los grandes intelectuales pasan al lado mío y yo soy un desconocido, ¿no? Entonces yo vengo a escribir este libro para que no me confundan con otros, ¿no? Yo no soy tal, yo no me confundan, no soy ni santo, ni soy un espartano moral, ni soy un bufón, bueno, yo soy este. Y cuando uno lee el Ecce Homo, ¿qué es el yo soy nietzscheano del Ecce Homo? Es la elaboración de un tipo, es la elaboración incluso literaria de un personaje. Por eso hay que entender cuando dice, yo puedo ser hijo de Julio César, ¿no? O sea, claro, si uno le dice, ya no tiene vuelta este hombre, ¿no? Claro, la primera interpretación es esa, ¿no? No tiene vuelta, ya no hay vuelta. Julio César, o me trae la cabeza Dionisio, ¿no? El correo me trae Entonces, claro, si uno lo lee, claro, la primera sensación es, ¿pero qué está diciendo? Pero si uno eso lo conecta en el proyecto de transvaloración, si lo conecta en cómo Nietzsche se presenta a sí mismo como posibilidad de transvaloración, si Nietzsche, si lo lee entendiendo el Ecce Homo no como el ejercicio megalómano, sino como el ejercicio de elaboración literaria de sí mismo, me parece que decir que es hijo de Julio César no tiene que ver con la locura, ¿no? Tiene que ver con conectarse a una constelación de personajes que Nietzsche ve como capaces de enfrentarse al modelo cristiano, que sería el modelo, la tipología que la cultura occidental ha propugnado, ¿no? Entonces, el problema no tiene que ver entonces con ser cristiano o no ser cristiano, en este caso, para Nietzsche, sino cómo construimos un cuerpo, una tipología que se enfrente a esa construcción cristiana que se ha hecho. Y aquí es donde entramos a la zona del seminario, ¿no? Precisamente la construcción del cuerpo cristiano ha sido precisamente su negación. O sea, precisamente el cuerpo nietzscheano es raquítico, o sea, el cuerpo cristiano es raquítico, ¿no? O sea, lo que busca es el raquitismo, ¿no? Y la figura que usa Nietzsche en el Ecce Homo es el vampirismo de la moral termina siendo un cuerpo raquítico, ¿no? O sea, la moral como vampiro es la que succiona la sangre del cuerpo y finalmente ese cuerpo se convierte en un cuerpo raquítico. Entonces, la relación entre cuerpo y moral en el cristianismo es fundamental. La moral cristiana, la tipología cristiana, el crucificado, sería precisamente aquel que pretende construir un cuerpo raquítico, un cuerpo débil. Y Nietzsche entonces lo que quiere hacer es precisamente el inverso.
la moral como veneno, la moral como adormecimiento, es precisamente la expulsión de la moral, o la moral de la enfermedad, es precisamente porque tiene un cuerpo fuerte, ¿no? Un cuerpo sano, ¿no? Entonces, Dionisos contra el crucificado es un cuerpo determinado contra otro cuerpo determinado. Yo en ese sentido creo, Nietzsche lo dice en el Crepúsculo, ¿no? Si el punto no tiene que ver con que el cristianismo o la filosofía ha negado el cuerpo en el sentido de que no piensa sobre ella, ¿no? Yo creo que efectivamente piensa, pero piensa en términos de minimizarlo, o sea, de volverlo débil, de volverlo raquítico, ¿no? O sea, el raquitismo del cuerpo cristiano es para Nietzsche fundamental. De hecho, la ascética cristiana, diríamos, lo que quiere construir es siempre un cuerpo que viva con lo mínimo, pero lo mínimo que lo vuelve más raquítico, más frágil, ¿no? O sea, yo en esto recomiendo, la historia de la sexualidad de Foucault hace un juego con eso, ¿no? O sea, el placer griego, de algún modo, es convertido, es transfigurado en el cristianismo como un cuerpo que niega el placer. Y para que el cuerpo niegue el placer, de algún modo hay que volverlo raquítico, ¿no? Hay que volverlo, digamos, débil. Entonces, a lo que yo invito en este caso es entonces que el elemento, digamos, la transvaloración nietzscheana, el elemento de lo que sería el ensayo de la transvaloración de todos los valores, aquel concepto que todos aquellos que estudiamos a Nietzsche de algún modo pretendemos explicar y siempre que nos topamos con él, ese proyecto de cambiar los valores de Occidente, transvalorar los valores de Occidente, etc., yo lo invitaría a leer desde el hecho homo precisamente en la medida que el hecho homo habría que leerlo como el ejercicio de transvaloración que Nietzsche hace, donde él se muestra siendo capaz de haber hecho la transvaloración. Entonces es un relato literario, en el buen sentido del término, la elaboración literaria de un determinado personaje. Voy a usar la expresión filosófica de una determinada subjetividad. O sea, dicho en esos términos, ¿no? O sea, que se usan en la filosofía contemporánea, ¿no? La elaboración de una subjetividad. Bueno, Nietzsche se presenta ahí, al contrario de otras filosofías, haciendo el ejercicio de elaborar una subjetividad capaz de resistir y de proponer una transvaloración de los valores. Ahora bien, ¿cuáles serían las características de eso? Pues bueno, lo que he enviado de derecho me refería específicamente a la cuestión de la dietética, ¿no? Dietética y terapéutica. Entonces, si al inicio decíamos, ya hablábamos, ¿no?, respecto de que la enfermedad es este telón de fondo que permanentemente está tensionando la escritura de Nietzsche, y Nietzsche de algún modo va a comprender el pensamiento filosófico como terapéutico, otro punto al margen, no es el primero, ¿no? O sea, el pensamiento griego es terapéutico. Foucault eso lo trabaja muy bien, ¿no? O Montaigne también, ¿no? Cuando todos los ensayos de Montaigne también tienen que ver con el elemento terapéutico. Lo que quiero decir es que lo interesante de Nietzsche es que efectivamente ese elemento terapéutico va a llegar en algún momento a configurarse a sí mismo como ese modelo de transvaloración. Un modelo determinado. Y, por eso les enviaba esto, ese elemento terapéutico, esa terapéutica del futuro, la escritura como terapéutica del futuro, va a tener el elemento nietzscheano, en el Ecce Homo, la presentación de esta suerte de dietética, ¿no? La dietética, que es lo que yo envié hacia el texto, eso está digamos, lo interesante de eso es que Nietzsche primero, en el prólogo, dice, bueno, no me confundan con esto, ¿no? No me confundan con esto otro, yo soy tal y tal, ¿no? Soy un fulano terminado, ¿no? Y ese prólogo termina, de algún modo, haciendo tocar la voz de Nietzsche con la voz de Zaratustra, ¿no? Es interesante que los prólogos hacia el final, o los textos de Ecce Homo y eso, muchas veces Nietzsche guarda silencio y vuelve a colocar un texto de Zaratustra, ¿no? También hay un elemento ahí retórico, ¿no? En el fondo,
silenciarse para poner esto, ya lo he dicho, pero en palabras de Zaratustra es también este elemento tipológico. Zaratustra también es un cierto tipo, ¿no? En ese sentido, el prólogo concluye con ciertos momentos de Zaratustra. Después pone este lema, ¿no? En el día de mi cumpleaños, bueno, asistiré a la muerte de lo que había muerto en mí y, digamos, y que se mantenga lo inmortal, digamos, un año importante en la elaboración. Y después de eso, pues viene todo el relato sobre esa condición doble, como mi padre muerto, como mi madre según viva, etc. Y posteriormente viene este capítulo sobre la dietética. Ahora, ¿por qué lo digo así? Básicamente por lo siguiente. El Ecce-Homo entonces lo que va a ir vanando es la muerte de Friedrich Nietzsche como sujeto biográfico, como individuo no reconocido por sus contemporáneos, como intelectual no leído, como aquel que quiere que traduzcan todas sus obras, como aquel que escribe cartas diciendo que no es comprendido y que no hay oídos para escucharle, porque es una época que sufre de otitis y metaotitis, se usa esa expresión permanentemente, va abandonando esa condición biológica, por así decirlo, para establecerse poco a poco en este tipo, ¿no? En esta suerte de modelo de transvaloración, de modelo retórico de transvaloración. Y entonces, la dietética viene a ser precisamente la instancia que va a manifestar, a mi juicio, la importancia del cuerpo en la retórica nietzscheana. Con esto voy a finalizar. Todo este ejercicio nietzscheano del Ecce-Homo, a mi juicio, lo que va a elaborar en esta enfermedad terapéutica del presente, terapéutica del futuro, lo que da como esquema general es lo que yo le he llamado la retórica del cuerpo. O sea, Nietzsche lo que habría entonces finalmente es una retórica del cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que para Nietzsche el problema no es solamente recuperar el cuerpo como tema filosófico, sino que toda la escritura nietzscheana y toda la filosofía de Nietzsche es corporal, por decirlo en algún sentido. Todo el ejercicio filosófico nietzscheano es una escritura, una retórica en este sentido, del cuerpo. Entonces, si uno lee el Ecce-Homo, se va a dar cuenta que el que está escribiendo ahí ya no es Nietzsche, sino que es el cuerpo de Nietzsche escribiendo. Es una imagen que quiero de algún modo desarrollar. O sea, en el fondo, Nietzsche va a presentarse o autopresentarse. Recuerden ustedes que, bueno, esto es un elemento que no lo había dicho antes, muy brevemente. La utilización del título es una sátira, ¿no? Una sátira a Cristo cuando Pilato lo presenta ante el pueblo, ¿no? Entonces hay un elemento satírico ahí, ¿no? En el fondo, una lectura posible es que Nietzsche quiere igualarse a Cristo en la medida del sufriente, ¿no? El pueblo lo rechaza, etc. Pero por otro lado, también habría que leerlo como el inverso. En el fondo, Nietzsche hace una sátira del Cristo sufriente, del cuerpo sufriente, en la medida que se presenta como un cuerpo que se presenta como fuerte, que se presenta no, digamos, destruido frente a la masa, ¿no? Sino precisamente un cuerpo que se quiere, digamos, mostrar como capaz de llevar a cabo la transvaloración. No es menor que Nietzsche use ese título precisamente que el momento en que el cuerpo de Cristo es el que está más destruido, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo está azotado y finalmente viene ahí con la corona de espinas, o sea, un despojo de cuerpo, digamos así, ¿no? Entonces Nietzsche usa justo ese momento, porque el Ecce-Homo no es, en la Biblia no es un título, no es una enseñanza, no, es una escena. Nietzsche usa una escena, la escena en que Pilato dice, he aquí el hombre, ¿no? Y la masa judía pues lo rechaza, ¿no? Es deber de Pilato ajusticiarlo, ¿no? Entonces Nietzsche, en ese elemento crítico, quiere revertir esa imagen, ¿no? Entonces usa la misma imagen, la misma escena,
presentándose, pero no se presenta como un cuerpo raquítico, ¿no? Sino que se presenta como un cuerpo que es fuerte porque en la medida que se conoce a sí mismo. Entonces todo el elemento de la dietética, por eso que insisto en la dietética, es precisamente no meramente, no habría que leerlo no meramente como, Nietzsche nos cuenta qué comidas son buenas, qué comidas son malas, ¿no? Que los alemanes comen mal, que los ingleses comen peor y que los franceses peor, ¿no? O que beben vino y el que beberá agua. O sea, esa lectura de la dietética en Nietzsche no es meramente, o sea, es una casuística en un sentido, relato, pero más que eso es, en el inverso del hecho cristiano es, pues bueno, yo al contrario de Cristo, donde mi cuerpo es un despojo, pues no, mi cuerpo no es un despojo, mi cuerpo lo he llegado a conocer, sé qué metabolismo tengo, sé perfectamente qué clima me hace mal, sé perfectamente qué alimentos me hacen mal, sé perfectamente en qué momento leer libros y en qué momento no leer libros. Si estoy creando no puedo leer libros, los libros son una recreación. La música, otra recreación, y hay largos parágrafos sobre la música de Wagner, ¿no? La música como recreación. Toda esa dietética entonces es una casuística, Nietzsche la llama la casuística del egoísmo, en el sentido de la constitución del yo, ¿cierto? Pero es también el modo en que Nietzsche quiere presentar un cuerpo. Por eso insisto que la filosofía de Nietzsche en el hecho homo llega a constituirse en una retórica del cuerpo. En el hecho homo no hay como doctrinas filosóficas teóricas así, Dios existe, Dios no existe, no. Si ustedes se fijan, en el hecho homo no hay una referencia a eso. Es permanentemente la referencia a un cuerpo. Un cuerpo que piensa, un cuerpo que escribe, un cuerpo que sabe cuál es su origen doble entre su madre y su padre, se conecta con estos personajes. Entonces, con esto concluyo. Yo os invito a leer el Ecce Homo precisamente con otros ojos de los cuales uno lee cuando entra el Ecce Homo, ¿no? No leerlo como el texto de la locura, en el sentido despectivo del término, sino precisamente el texto de la locura en la medida que rompe, por así decirlo, locura como rompe las normas de la propia escritura, ¿no? Y creo yo que dentro de la historia de la filosofía del Ecce Homo es un texto particular y peculiar. Y os invito a que al leer ese texto intenten ponerse la perspectiva de que Nietzsche no está loco en el sentido negativo del término, sino que está haciendo una estrategia. Está presentándose a sí mismo como tipo capaz de enfrentarse a todo el cristianismo. Entonces, cuando dice la elaboración de los valores va a dividir la historia en dos o va a crear una nueva cronología, precisamente esa frase no hay que entenderla como Nietzsche creando una nueva cronología, sino este personaje que ha elaborado, esta tipología de hombre, puede dividir la historia en dos. O sea, lo que quiero decir es que cuando se lee de hecho hay que leer al hombre Nietzsche, pero no siempre solo al hombre Nietzsche, ¿no? Sino también al personaje que ha elaborado, ¿no? A la tipología que quiere presentar. Por eso, dividir la historia en dos, del mismo modo como Cristo, es precisamente Nietzsche, ¿no? Yo me enfrento a Cristo, yo puedo crear la cronología nueva. La vida de Jesús, por ejemplo, en la Biblia, es la elaboración de una tipología. Si uno lee los evangelios, lo que se va a encontrar es la configuración de una tipología. O sea, cómo Cristo vivió, cómo actuaba con los enfermos, cómo actuaba con los perseguidos. O sea, toda esa elaboración, esto no es despectivo, toda esta elaboración mitológica de Cristo es precisamente aquella que Nietzsche se enfrenta. Esa mitología de Cristo, que es, yo creo que de manera muy inteligente Nietzsche la concentra en la imagen de la cruz y de la crucifixión, como esa vía culmina en el sentido ejemplar en la crucifixión, pues Nietzsche hace el mismo ejercicio, ¿no? También elabora su propia vida, ¿no? Y la muestra. Por eso los títulos, ¿no? Tan rimbombantes y delirantes, ¿no? ¿Por qué escribo yo tan buenos libros? ¿Por qué yo soy tan sabio? ¿Por qué yo soy tan inteligente? ¿Por qué yo soy un destino? O bueno, eso no habría que leerlo solamente como un delirante, ¿no? Sino que habría que leerlo en por qué yo he llegado a construir una vida capaz de enfrentarse a otra vida, ¿no?
y ser la posibilidad de modificar la valoración de la vida de una determinada manera. No he querido, repito los textos porque bueno, lo he enviado para que los leáis, no como fondo de esto, ¿no? Pero si tenéis dudas o eso o otra pregunta, pues conversamos, ¿vale? Eso quería yo decir ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ha sido una ponencia muy convincente, muy sutil, muy lúcida, y en la que se hace perfectamente reconocible un enorme trabajo detrás, ¿no? Trabajo que yo ya tengo la suerte de ir conociendo. Y bueno, antes de empezar a hablar, yo quería simplemente señalar 3 puntos. Estoy completamente de acuerdo contigo y abre muchos horizontes tu lectura, ¿no? Sobre todo la de Ecce Homo. Lo de Crepúsculo de los ídolos, desde luego para mí siempre ha sido una de las obras básicas de Nietzsche, si no en cierto modo la más importante desde el punto de vista, como dices muy bien tú, de la retórica filosófica, ¿no? Y como decía él, de la síntesis de todas sus heterodoxias esenciales. De hecho, eso que también decía Nietzsche en alguna carta, de que era un entretenimiento antes de dar el paso tremendo de la transvaloración, pues yo nunca lo había visto muy bien, porque yo no veo que haya una ligereza en esta obra. Esta obra realmente, filosóficamente, es contundente, es muy densa, muy profunda, y en ella está todo el pensamiento filosófico de Nietzsche, en lo esencial. Además, como está casi telegráficamente expuesto, no es una obra fácil de pelar, indudablemente. Es una obra, es un abismo, ¿no? Es todo el abismo de la filosofía de Nietzsche. Y bueno, luego también me gustaría plantear, y a ver si podrías decir algo, en cuanto a Ecce Homo, que es el libro que a ti, digamos, tu centro de gravedad, ¿no? A partir de los prólogos, como presentación y como la representación teatral, pero de teatro de verdad, de la transvaloración en el propio cuerpo de Nietzsche, esa manera que tienes de presentar el Ecce Homo, básicamente, me gustaría plantear algo que ha gravitado en tu exposición, porque tenía que pasar, y es que Ecce Homo, como todos sabemos, es el libro que más críticas ha suscitado de Nietzsche en el sentido del delirio. Es decir, yo estoy trabajando desde muchos años con los que en la facultad y fuera de la facultad llevan el máster de psicoanálisis, y entonces cuando hemos hablado de Ecce Homo, siempre gente que sabe mucho de psicología, de psicoanálisis, señalan en concreto el foco psicótico que sería evidente en las páginas del Ecce Homo, obra con la que Freud no podía soportar, parece ser, que respetaba mucho a Nietzsche y lo tomaba como un verdadero modelo de brillantez, pero esta obra no la podía soportar. Esta obra fue tratada en las reuniones de los miércoles de los psicoanalistas que se reunían con Freud, cuando Freud todavía vivía, los miércoles. Entonces trataron el caso Nietzsche y sobre todo el Ecce Homo. Y entonces, cuando los grandes psicoanalistas que estaban rodeando a Freud, sus sucesores, ponían de manifiesto el evidente foco psicótico que aquí se manifestaba, Freud inmediatamente, parece ser que en una ocasión, y esto una doctoranda mía lo investigó y me lo comunicó, no lo encontré yo, Freud inmediatamente puso aquí, digamos, su veto, porque les dijo que era incompatible, para entendernos, estar loco, con el hecho de tener el estilo de escritura y la medida y la estética de la escritura que tiene el Ecce Homo. Es que es incompatible. Un loco no puede escribir el alemán que aparece en el Ecce Homo, que está medido, que está calculado, que hay un estilo. Es decir, un loco escribiendo no tiene estilo. No tiene estilo en el sentido que entendía Freud, por lo menos, ¿no? Relacionado con esa estética de la escritura. Y luego a mí se me ocurre que ¿por qué se ve en el escrito en que Nietzsche transvalora corporalmente como tipo la cultura
en su mismo personaje y en los personajes de la historia, cómo se ve precisamente en esto la locura de Nietzsche, ¿no? Que es muy significativo, ¿no? Porque un cuerpo transvalorándose, dándole la vuelta al cuerpo cristiano como tipo, se percibe, lo percibimos nosotros, que estamos construidos como cuerpo cristiano en la cultura occidental, como un loco. El cuerpo transvalorado parece el cuerpo loco. Entonces esto es algo realmente curioso. Y luego también, ¿por qué ver aquí locura? También te podría tener relación con algo que dice Nietzsche en el crepúsculo de los ídolos, la creencia en causas imaginarias o espirituales, ¿no? Si uno lee el Ecce Homo creyendo todavía que hay causas espirituales, que las causas espirituales no son imaginarias, que no, es decir, si uno lee el Ecce Homo y no lo ve como una escritura de un cuerpo, sino como una escritura de un espíritu, entonces automáticamente saca la conclusión de que el espíritu está loco. Claro, ¿en qué consiste que el espíritu esté loco? Yo creo que Nietzsche, con la transvaloración, con el cuidado del cuerpo, digamos que en la lucha profesional que hay entablada entre psicólogos y psiquiatras, entre una psicología médica y una psicopatología, que puede ser cognitiva conductual o psicoanalítica, Nietzsche daría apoyo con su pensamiento y con su transvaloración a una concepción del malestar cultural y del trastorno mental fundado en términos corporales. En términos corporales totalmente, ¿no? Porque la interpretación que hace Nietzsche es precisamente no hay causas propiamente psíquicas o conscientes o espirituales. Es un problema de dieta, de clima, de estaciones, de que hayas dormido bien, es un problema de la salud, entendiendo la salud como algo del cuerpo, ¿no? Entonces, Nietzsche, a mi modo de ver, en este debate tan importante para el concepto de trastorno mental, daría un poco apoyo a lo que se entiende por psicología médica. Psicología médica que es un problema, o un malestar, o un sufrimiento del cuerpo. Y luego también, para terminar, también te quería preguntar el tema del cuidado de sí, tan importante, cuidado de sí, del sí mismo, o sea, del cuerpo. En Nietzsche también hay que atender a una cosa muy importante que a veces, como se intenta concentrar tanto uno en el cuerpo, pasa un poco desapercibido. El tema del cuidado de sí, entendido también, aparte de la dieta, el clima, las recreaciones, los libros que uno lee, la música que uno escucha, para olvidarse de uno mismo, no intoxicarse con uno mismo. Aparte de eso, el tema de la autodefensa, o lo que luego Deleuze va a llamar los malos encuentros, ¿no? Es decir, hay que arbitrar técnicas de autodefensa, porque hay relaciones personales que hacen daño. Entonces, el tema de la autodefensa, que aquí en lo que he leído de Víctor que nos ha mandado, efectivamente he recordado que Nietzsche dice que con esto hay que tener mucho cuidado, porque hay que intentar evitar la autodefensa en la medida de lo posible, es decir, no meterse en ambientes, no meterse con personas, con otros cuerpos que exijan de uno una atención constante a la autodefensa, que exijan de uno andar siempre con mucho cuidado, porque esto exige un enorme derroche de energía. La autodefensa nos lleva toda la energía a la que disponemos, nos agota. Entonces por eso Nietzsche se aislaba, dice él. Se aislaba, entraba en relación con mucho cuidado, escogiendo, ¿no? Porque, digamos, para decirlo en términos muy simplistas, si uno pretende ir por ahí con la construcción cristiana de que es amigo de todo el mundo, o de que quiere a todo el mundo y todo el mundo le tiene que querer a él, automáticamente va a la cruz, o acaba en la cruz, acaba con el cuerpo destruido. Entonces, el tema del pathos de la distancia, el tema de la autodefensa nietzscheana, es fundamental en este asunto de construir un cuerpo como tipo, muy bien ha dicho Víctor, que es opuesto al cuerpo cristiano. El tema de elegir las compañías, ¿no? Elegir las compañías con muchísimo cuidado. Y bueno, esto es lo que quería decir, por lo demás me ha parecido excelente. ¿Sí quieres decir tú algo? No, a mí me pareció también más brillante. Lo único, relacionado a lo último que has mencionado, claro, la autodefensa yo nunca lo había visto, pero ¿cómo puedo explicar la autodefensa esta que nunca me voy a fijar en ella en el cuerpo, en la obra de Nietzsche? ¿Cómo
gestionar esa autodefensa si al mismo tiempo dice que, claro, que lo que necesitas son enfrentarse a sus grandes enemigos que solamente pueden activar su propio valor? Entonces, al mismo tiempo, tendría que haber como una economía pulsional que sea capaz de generar autodefensa y tener cuidado de con quién uno se anda, pero al mismo tiempo ese uno, que puede ser el enemigo potencial, es lo que saca lo mejor de mí, en el sentido de que pone... Muy bien. Es que la autodefensa no es defenderme de mis enemigos, es defenderme de... O sea, los enemigos son necesarios, pero no cualquier tipo de enemigo. Entonces, hay que saber elegir al amigo y al enemigo. Entonces, la autodefensa exige no prescindir de los enemigos, no rehuir la enemistad y la lucha, porque eso sería completamente opuesto al pensamiento nietzscheano del cuerpo. La autodefensa sería contra aquellas personas o aquellas relaciones o aquellos círculos sociales donde uno no tiene enemigos que estén a su altura, diría Nietzsche, con la cosa esta megalómana que señalabas tú, que puede parecer pero que no lo es. Enemigos que no sean dignos de ser mis enemigos, ¿no? Porque el enemigo no te roba la fuerza, el enemigo te la da, pero el verdadero enemigo, ¿no? O un tipo determinado de enemistad. Habría que elegir, habría que distinguir entre tipos de enemistad, ¿no? Ser enemigo del mero resentido, ser enemigo de una persona que ataca de frente, en fin, hay una casuística, ¿no? Se podría hacer de la autodefensa. Yo no sé si Foucault de la autodefensa. Más bien no, no, yo creo que no. Lo que yo he leído no me parece. O sea, a propósito de lo último, a mí se me olvidó, bueno, no se me ha olvidado, pero a mí una de las cosas interesantes que me aparecieron a propósito de por qué yo, o sea, una de las hipótesis de las cuales partí para decir que el ecce homo era el ejercicio de transvaloración efectivamente nietzscheano, es que en un momento, en el ecce homo, Nietzsche habla del resentimiento, ¿no? Y si ustedes recuerdan, la genealogía de la moral, todo el primer tratado tiene que ver con cómo el cristiano o el cristianismo emerge o nace desde el resentimiento hacia la vida, el odio hacia la vida, ¿no? O sea, teóricamente, cuando digo teóricamente, el análisis teórico que hace Nietzsche sobre la moral judeo-cristiana es decir, bueno, el origen de la moral judeo-cristiana es el resentimiento hacia la vida. Y en el fondo, el cristianismo ha llegado a ser la máxima expresión moral a partir de un ejercicio de resentimiento contra la vida. Ahora, ¿qué quiero decir? Es que en el ecce homo, en un momento, Nietzsche dice, bueno, vosotros sabéis que el problema que yo tengo con el resentimiento, ¿no? O sea, teóricamente. Entonces dice, bueno, yo te puedo demostrar que en el fondo yo no soy un resentido, ¿no? Y dice, pues bueno, si alguien me hace daño, pues yo le digo lo que tengo que decirle, ¿no? No le tengo miedo a las malas palabras, también le puedo, si me entregan algo agrio, yo también puedo entregar algo dulce, pero lo que no voy a permitir es el silencio, ¿no? O sea, la primera cuestión, dice, el silencio. El silencio es el material del resentido, ¿no? Y en el fondo, y aquí es a lo que quería llegar, ¿no? En el fondo dice, o sea, esta es la conexión, ¿no? La posibilidad de superar el resentimiento consiste precisamente en un cuerpo que sea capaz de expresar aquello que siente. Entonces, la cuestión de la autodefensa no habría que leerla entonces en el sentido de protección, ¿no? Sino precisamente lo que acaba de decir Mariano, ¿no? En el sentido de que efectivamente uno debe saber responder a quien merece la respuesta, ¿no? Y en ese sentido, el resentimiento, el origen del resentimiento para Nietzsche siempre es esa interioridad, ¿no? Esa oscura interioridad, que podemos llamarla ese yo cerrado sobre sí mismo, esa conciencia que cree que tiene toda la verdad, etcétera, ¿no? En el fondo, el resentimiento, aquel concepto tan importante en la filosofía de Nietzsche, en el elemento crítico, es decir, como origen de la moral judeocristiana, tiene precisamente en este elemento tipológico de enfrentamiento en Nietzsche su propio ejemplo. Él lo dice, yo jamás me guardo las cosas, por decirlo así. A mí me dicen una mala palabra, pues yo puedo responder una mala palabra, pero también puedo responder algo. Pero algo tengo que mandarles, ¿no? Algo tengo que enviarles, pero el silencio jamás. Porque el silencio es el que engendra el resentimiento. Entonces, esa clave
es la que a mí me hizo conectar lo que vulgarmente podemos decir, la filosofía de Nietzsche con Nietzsche, ¿cierto? Con la vida de Nietzsche. Y ahí me di cuenta, en el fondo, que hay una fusión en Nietzsche, ¿no? O sea, pensar filosóficamente para Nietzsche es actuar filosóficamente para Nietzsche. Y eso me llevó al paso de que la filosofía de Nietzsche se pone en ejercicio con el propio Nietzsche, ¿no? Y entonces la ejemplificación de una vida, la vida como ejemplo, que es un elemento ya antiguo, ¿no? O sea, las vidas ejemplares, ¿no? Ese famoso título, ¿no? Las vidas ejemplares. En este caso, la vida ejemplar de Nietzsche no tiene que ver con la moralidad judeocristiana, sino precisamente ejemplar en la medida que cómo él se presenta a sí mismo como un ejemplo de cómo efectivamente podemos transvalorar la propia vida, cómo podemos superarla. Entonces, desde esta perspectiva, cuando los críticos de Nietzsche dicen, bueno, ¿qué habla Nietzsche si Nietzsche es un enfermo, ¿no? O sea, en el fondo habla del cuerpo sano y la salud, cuando vivió toda su vida enfermo, pues bueno, eso habría que entenderlo en el elemento probablemente biográfico. Pero eso no anula que efectivamente Nietzsche en su escritura está permanentemente mostrándose a sí mismo como un ejemplo capaz de superar su propia condición. Por eso la enfermedad se integra. No es anulación. ¿Qué haría el cristianismo? Dice Nietzsche, ¿no? Lo que hace es cercenar, cortar, anular, extirpar, decir que eso debe ser expulsado del cuerpo, del organismo. O sea, tantas veces hemos escuchado ese concepto, ¿no? Lo mal, el mal, lo malvado, lo equivocado hay que expulsarlo, ¿no? En cambio Nietzsche, yo creo que precisamente su elemento interesante de su filosofía es que aquello enfermo está integrado, ¿no? Y ahí está el concepto de incorporación, ¿no? Que es un concepto que usa en Aurora, me parece, y también en Ciencias Joviales. La incorporación, yo, y en mi trabajo no lo desarrollé aquí detenidamente, pero la incorporación la entiendo como la asimilación, y la asimilación la entiendo con el metabolismo, ¿no? Entonces Nietzsche en un momento en el lección empieza a hablar sobre el metabolismo, a propósito de las dietas, ¿no? Eso es lo que le envié, ¿no? En el fondo hay metabolismos lentos, rápidos, entonces hay ciertas comidas que ponen el estómago más pesado, porque bueno, hay metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces la imagen del metabolismo, o sea, el metabolismo lo aplica al cuerpo, pero hay un momento que dice el espíritu también tiene metabolismo, ¿no? Que hay espíritus que metabolizan de una manera y espíritus que metabolizan de otra manera. Entonces, la relación entre cuerpo y espíritu no es dos cosas distintas, sino que el modelo, cuando yo digo modelo, me refiero a la utilización del metabolismo como un concepto filosófico que se aplica al cuerpo como al espíritu. Estoy pensando en una retórica del cuerpo en Nietzsche. En el fondo Nietzsche escribe y elabora una retórica donde los elementos corporales son integrados, ¿no? Y en este último ejemplo, y con esto termino, claro, la autodefensa como cuerpo no necesita gastarse energías en lo que no es necesario. Pero nosotros estamos acostumbrados a gastar energía en lo innecesario, o nos obligan a gastar energía, y está el ejemplo de Mariano del cristianismo, ¿no? Esto de hacer el bien al prójimo, etc., en gastarse la energía constantemente, ¿no? Nietzsche en el fondo la idea es que no hay que malgastar la energía y solamente guardarla para los momentos necesarios. Y en este caso, el tema de los enemigos que estén a la altura, como dice Fito Páez, ¿no? O sea, uno tiene que enfrentarse con los enemigos que estén a la altura. Los demás no tienen sentido. Entonces, Nietzsche, en ese aspecto, usa la imagen del budismo, ¿no? Dice, la diferencia entre el budismo y el cristianismo es que el budismo trabaja con la higiene del cuerpo. En el fondo tiene que ver con la higiene. Entonces, busca a tu verdadero amigo y a tu verdadero enemigo. Entonces, hay una higiene. Hay un elemento de higiene, ¿no? Y en ese sentido, el Echihomo es permanentemente higiene, por decirlo así. No en el sentido despectivo del término, higiene como dietética, ¿no? Higiene como cuidado, higiene como lo opuesto a la pureza en el sentido cristiano, ¿no? O sea, siempre no usa la palabra puro, no, usa dietética, higiene, como limpieza, ¿no? Precisamente todos los ejemplos que pone sobre el cristianismo, la suciedad, el resentimiento como lo sucio, ¿no? Como esa cosa que está guardada y que no se expresa,
que tiene ciertos mecanismos que te hacen actuar de una determinada manera, etcétera, ¿no? Ese es el elemento, digo yo, que el hecho aparece en uno de los aspectos. El otro aspecto es la escritura también. ¿Por qué he escrito tan buenos libros? No es meramente otro resumen de los libros, ¿no? Sino más bien es la presentación del Nietzsche escritor. Y ese capítulo es importante en ese sentido. A propósito de contar sobre sus libros, lo que está haciendo ahí es presentarse como escritor. Yo escribo así, y este es mi desarrollo, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Hay preguntas, comentarios, cualquier tipo de observación? Bueno, lo que sí yo veo a lo mejor una pequeña tensión es que también hay textos de Nietzsche en los que habla del tema del derroche, ¿no? Es lo de la virtud que hace regalos, la nobleza, la pregunta del último día, ¿no? La aristocracia. El aristócrata en el sentido de Nietzsche es el que se da, el que no calcula en el sentido de una lógica del mercado, de do des, ¿no? Te doy para que me des. Yo te doy esto, tú me das lo otro, y así. Esa para Nietzsche sería un poco la mentalidad de la plebe, en el mal sentido que utiliza él a veces. Y entonces la mentalidad del aristócrata, que sería el cuerpo sano, en este sentido, sería el darse, el regalarse, la virtud que hace regalos, sin esperar o sin calcular una contrapartida, ¿no? Entonces esto en Nietzsche también tiene mucha importancia, y ese gran pensador francés tan nietzscheano que es Bataille, del tema del don, del tema también con cuestiones de antropología, ¿no? El tema del don, el tema del derroche, el tema para, digamos, las vanguardias artísticas, cómo se enfrentan a la sociedad del capitalismo de principios de siglo, ¿no? Con el tema del nietzscheano del derroche, ¿no? Que está al margen de la lógica del mercado. Este tema tan importante en Bataille podría chocar con el tema, con la cuestión de la autodefensa, como no desgastarse inútilmente, tener cuidado de dónde gastas, ¿no? De dónde inviertes tu energía, ¿no? Entonces ahí podría haber una tensión. Yo sí, a lo que yo para ese asunto yo diría lo siguiente. Lo que pasa es que el Ecce Homo es el relato de una superación, por decirlo así, o es el relato de cómo se ha llegado a ser el que se es, de ahí viene el subtítulo del libro, ¿no? Entonces, claro, cuando habla de la autodefensa y todo esto es cuando Nietzsche de algún modo lo da como en los momentos en que estuvo enfermo, ¿no? O sea, él dice, en los momentos de debilidad, por ejemplo, de las fuerzas bajas, bueno, hay que cuidarse de las energías que se gastan, ¿no? Entonces, claro, hay que, en el fondo con Nietzsche hay que tener cuidado en qué momento de la reflexión está. Entonces, en el ejemplo de la autodefensa, en el ejemplo de la dietética, todo eso, él lo desarrolla en el sentido, bueno, yo tuve etapas oscuras, no veía nada, chocaba con las cosas, la metáfora de la ceguera, ¿no? Estaba muy débil, todo me hería, ¿no? Es muy bonito ese momento del texto cuando dice, todo me llegaba, ¿no? Demasiada sensibilidad, lo que me decían me dolía, entonces estaba muy frágil. Frente a esa fragilidad, lo que necesito es autodefensa. Pero una vez que ya estoy sano, y uno podría decirlo en el último texto cuando dice, porque soy un destino, que ya de algún modo marca la expresión, porque soy un destino, la palabra destino, porque soy un fatum, ¿no? Porque soy, digamos, aquel que va a marcar la historia de la humanidad. Ahí ya, creo yo, la cuestión del derroche ya vendría, ¿no? O sea, en el fondo ya estoy lo suficientemente sano, ¿no? Entonces, claro, el Ecce Homo no es un arco, ¿no? No es como un arco en el sentido de un relato lineal respecto de cómo me fui de la enfermedad a lo sano, pero de algún modo el Ecce Homo es el relato de cómo cómo llegué a ser el que soy en la medida, entendido eso como superación, y en ese sentido de un cuerpo que se supera. Entonces, todos los relatos que hace Nietzsche hacia atrás, y ahí incluye, es como la recomendación, por eso lo de la vida ejemplar. Si estás débil, estás enfermo y todo te entra, pues bueno, autodefensa, ¿no? Cuidado.
dietética, aprende a conocer tu cuerpo, no comas ciertas comidas. Entonces hay un elemento de vida ejemplar, ¿no? La dietética como terapéutica, pero también el ejemplo que está detrás es que una vez que ya estás sano, pues derroche, ¿no? Sea aristócrata en ese sentido. Entonces hay una tensión ahí, pero yo creo que hay dos momentos que hay que siempre distinguir en el ejercicio nietzscheano, ¿no? O sea, en el fondo de la transfiguración, en el fondo, ¿no? Que tú lo has dicho muchas veces en otras sesiones, ¿no? Claro, yo le llamo transfiguración a esto en la medida que Nietzsche se transfigura desde un cuerpo enfermo, sufriente, que él reconoce como sufriente, a un cuerpo que rebosa alegría, ¿no? Y ese proceso, para Nietzsche es importante la cuestión de la dietética. Y lo que quisiera terminar, hay autores, claro, no autores, pero uno puede decir que, o sea, lo dicen así, la cocina nietzscheana frente a la cocina teológica, ¿no? O sea, la figura de la cocina, la idea de la cocina, bueno, Onfray y otros autores trabajan esto, ¿no? Que en el fondo lo interesante de Nietzsche es que el elemento de la retórica del cuerpo también pasa por la elaboración de una dietética, ¿no? O sea, digamos, Nietzsche en este texto elabora una dietética, habla de una dietética, entonces sería la cocina dietética de Nietzsche frente a otro tipo de cocina, ¿no? Que sería la cocina teológica, que es lo que yo decía anteriormente. Aquella que elabora el cuerpo raquítico, aquella que busca la acumulación del cuerpo, es también una suerte de cocina, ¿no? Una determinada alimentación, ¿no? Ciertos tipos de alimentación. Entonces, es importante que la alimentación no es un dato menor dentro del texto de Cheumo, ¿no? Sino que es fundamental, porque precisamente es la elaboración de un cuerpo concreto. Sí, hay un asunto en el que yo voy a incidir cuando me toque a mí hablar, pero que quería adelantar un poco ahora porque tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Y es el tema, claro, Nietzsche, aquello que siempre se dice de Nietzsche, hechos precisamente no hay, lo que hay son interpretaciones. Entonces, muchos autores, como por ejemplo Habermas, ven en Nietzsche un relativismo de la interpretación. La interpretación es sin fin, cualquiera vale, no hay un criterio. Pero claro, eso va directamente en contra de lo que dice Nietzsche y del espíritu nietzscheano, ¿no? Porque hay interpretaciones peores que otras y hay interpretaciones decididamente falsas. Entonces, las interpretaciones peores que otras y falsas, en último término, Nietzsche pone el ejemplo, lo recordarás perfectamente, de los hindúes. Los hindúes que durante cientos de años han seguido una dieta exclusiva de arroz. Una dieta exclusiva de arroz. Y entonces de repente se apodera de la cultura india una tremenda crisis depresiva a nivel cultural. La gente está enferma de depresión. Todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Y entonces la interpretación, digamos, delirante, es la que de ahí hace surgir una religión. Por ejemplo, el budismo, que es un sistema filosófico y religioso tremendamente sofisticado y tan elevado como cualquier filosofía occidental. Nietzsche lo ve originarse como una interpretación delirante, es decir, lo que dice el Buda. La vida humana es sufrimiento. O sea, el Buda, el descubrimiento que hace cuando es príncipe y está viviendo en su palacio, un día sale a la calle, que no lo dejaban, pero un día sale a la calle y ve un enfermo, un viejo y un cadáver. La vida humana es sufrimiento, el samsara, ¿no? Todo el sistema de la tortura, la vida humana es una tortura, hay que liberarse de esta tortura, y entonces se origina todo el aparato del budismo. Dice Nietzsche, pues es una mala interpretación, es una interpretación falsa, porque la interpretación correcta es, hombre, métele carne a la dieta y verduras, aparte del arroz, y entonces el budismo no haría falta. Esto yo lo voy a contar cuando me toque a mí hablar en relación con la secta de los puritanos, que en el siglo XIX fueron los que, como sabéis, bueno, y antes, ¿no? En el siglo XIX, con todo el tema del ejército de salvación, había una mujer que era la que movió lo del ejército de salvación para luchar contra el alcoholismo, ¿no? Y todas estas cosas, que empezó por la siguiente cuestión: es que hay que hacer algo con mi padre
porque los domingos se pone a beber y no va a misa. Entonces, no va a misa, no va a los oficios religiosos. Entonces, para que fuera la gente a los oficios religiosos, había que sacarles de la taberna. Y por eso, de ahí surgió el Ejército de Salvación. O sea, no porque la gente, los alcohólicos están destrozados, pegan a la mujer, abandonan a los hijos, al principio no, es que no iban a misa. Y por eso había que sacarles de las tabernas. Nietzsche habla de los puritanos. En un apunte que yo comentaré aquí, pero hoy lo quiero decir, luego lo repetiré. Habla de los puritanos como de una interpretación insensata. ¿Los puritanos qué pasa? Pues ya sabéis que fueron en el Mayflower, son los grandes colonos americanos, porque era una secta que debido a su rigor y a tal, pues prácticamente estaba prohibida, o llegó a estar prohibida, tal, ¿no? O les ponían dificultades para desarrollar su variante del protestantismo. Y entonces Nietzsche dice, bueno, la interpretación que hacen los puritanos de por qué se sienten tan mal, porque los puritanos parece ser que sufrían horrores, tenían horribles también crisis depresivas, dice Nietzsche, y la interpretación que hacen es que la que hacía Schopenhauer era otro que había caído en lo insensato. Todo sufrimiento es porque has hecho algo. Cuando lo pasas mal es que has hecho algo y te lo mereces, decía Schopenhauer. Esto es lo que dicen también los puritanos. Por eso Nietzsche decía que Schopenhauer ya no es cristiano, pero es el último paso en la lógica cristiana. Entonces la interpretación puritana es: lo estoy pasando fatal, estoy sufriendo, he tenido que hacer algo, soy culpable, ¿no? Entonces esto para Nietzsche es la interpretación insensata. La interpretación insensata. Yo cuando estaba redactando este texto, que os pondré aquí cuando me toque, acababan de dar en la radio la siguiente información. Un prelado de la Iglesia española, cercano al Opus Dei, dijeron, acaba de decir, en no sé dónde, no, me lo decían como una cosa un poco escandalosa, ¿no? Acaba de decir que las familias, las mujeres en concreto, que tienen hijos con deficiencias psíquicas, tenían que recordar, cuando eran jóvenes, su pasada conducta sexual, insinuando que, bueno, el tener un hijo deficiente era un castigo a lo que una mujer había hecho. Esto lo dijo un señor. Es la interpretación delirante. Eso es lo que Nietzsche llama delirante, porque eso va en contra del propio orden corporal. O sea, la interpretación no delirante es la del cuerpo, es la interpretación de los médicos, ¿no? Esto es importantísimo. ¿Hasta qué punto, cuando se pierde de vista el cuerpo, se cae en lo delirante? Los puritanos, dice Nietzsche, tenían un sistema de vida que rigurosamente tenía que conducir a la depresión. No tomaban el aire, tenían una dieta que tal, estaban todo el día encerrados, no tenían una vida sexual que prácticamente no la tenían, y eso directo te lleva al malestar. Entonces esto es muy importante, ¿no? Lo de la interpretación, unas que valen y otras que no valen. Me a preguntar una cosa. Porque yo creo que si apagas la cámara tendríamos menos vergüenza. No, está grabando, pero ahora se acaba. Ya se acaba. Está solo para mí. Todo solo para mí. Pues quería preguntarle a Víctor, bueno, si este autoelaborarse un personaje literario, que así es como estábamos leyendo el demo, si no sería una actividad propia de artistas, o si se os ocurre una manera mejor de caracterizar esa actividad como artista. Es decir, él, bueno, se presenta como Nietzsche filósofo, como has dicho, pero claro, la capacidad de poder presentarse como Nietzsche filósofo y tener la libertad casi de presentarse como él le diese la gana, ¿no? Que es lo que, con la idea con la que se juega, es precisamente, ¿no? porque previamente es un artista, ¿no? Continuamente tenía en mente artistas que podían haber hecho cosas similares como Duchamp o Dalí, ¿no? Y él presenta, digamos, este tipo, Nietzsche filósofo capaz de enfrentarse
a Cristo, a la figura de Cristo, y también me preguntaba por qué le hace falta a este personaje. ¿No era ya Zaratustra ese personaje? O sea, las dos preguntas muy bien. Respecto a la primera, sí, yo creo que yo hablo de una autoelaboración literaria en la medida que, claro, me refiero a la escritura, ¿no? Pero efectivamente la cuestión del artista es muy importante. Entonces, a propósito de tu pregunta, y esto lo he dicho en algún momento, ¿no? Me parece que el concepto de arte y de artista en Nietzsche varía desde el nacimiento de la tragedia al Ecce Homo. Entonces, en este ejercicio largo, ¿no? El último Nietzsche, este Nietzsche del Ecce Homo, claro, de algún modo también podíamos usar la expresión que lleva a cabo la tesis del arte y del artista como productor de mundo y creación. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que efectivamente el ejercicio de autoelaboración nietzscheano del Ecce Homo conecta filosofía y arte. Y en ese sentido, Nietzsche en el Ecce Homo lo juega, coquetea, diríamos, ¿no? Juega seductoramente con la noción de bufón. Y el bufón es también un personaje de la corte, pero también que actúa en un momento cuando hay representación ante la corte, ¿no? O sea, en el fondo está el rey, se presentan los actores, hay una actuación que habitualmente, no habitualmente, pero en general, como que ironizan respecto del rey, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Hamlet, ¿no? Cuando Hamlet contrata a la troupe, digamos, de artista, le dice, relata esto, que en el fondo es el crimen del hermano para quedarse con el poder. Entonces, claro, lo representa, el rey está ahí, y el bufón le dice ahí, el único que le puede decir la verdad, ¿no? A pesar de que puede morir, pero en general el que dice la verdad bufonescamente. Entonces, la cosa del arte, el teatro, el bufón, la bufonería, todo eso, en ese arco me parece que es importante. O sea, yo creo que en eso lleva razón. O sea, creo que efectivamente una forma de entender el Ecce Homo como escritura de autoelaboración es escritura artística, si lo quisiésemos decir. Segundo, a propósito de eso, yo no he leído el volumen completo, he leído sobre el índice. El último volumen de la revista de escritura nietzscheana de la SEN es Nietzsche y las vanguardias. Entonces me estaba acordando a propósito de Duchamp y del surrealismo, ¿no? Que también se ha escrito mucho sobre esa influencia de Nietzsche en ciertas cuestiones de arte, y por ejemplo, lo que has nombrado tú, ¿no? Específicamente, ¿no? Las vanguardias, eso es una conexión importante. O sea, yo también ahí lo vería. Yo, personalmente, y esto en dos minutos, yo tengo una hipótesis y trabajo respecto de Diógenes el Cínico, ¿no? Donde considero que la filosofía de Diógenes el Cínico es performatividad en la poli griega, ¿no? Toda la retórica del cuerpo, hay una retórica del cuerpo, pero es performativa, ¿no? Entonces, toda la performatividad de Diógenes también se conecta con cuestiones, por ejemplo, como surrealismo, con cuestiones, digamos, de feminismo y todas las corrientes contemporáneas también de pensamiento, ¿no? Que sería una parte de Nietzsche ahí, de algún modo que puede entrar en influencia. Y la segunda pregunta es, o sea, es brutal, digamos, porque en el fondo es muy compleja respondértela. Yo he tomado decisiones en eso, ¿no? De hecho, en los prólogos no cojo el prólogo del Zaratustra, porque literariamente se me escapa de las manos, ¿no? O sea, no es un prólogo como al modo de los prólogos que he escrito sobre los otros textos. El prólogo de Nietzsche del Zaratustra, como tú sabes, es un relato de cómo baja de la montaña, etcétera, ¿no? Hay muchas metáforas. Entonces, claro, ya hay un problema. Y lo segundo es que la relación de Nietzsche con Zaratustra, a mi juicio, es ambigua. O sea, en un sentido, Zaratustra no es Nietzsche, pero en otros momentos hay una identificación, ¿no? De hecho, yo en un momento establezco una tríada, ¿no? O sea, Nietzsche, Zaratustra, Dionisos, ¿no? Y en el Ecce Homo esos tres están de algún modo en distintos niveles. Es lo que yo decía, en algunos momentos los capítulos o las partes terminan con remite al Zaratustra. Cuando remite al Zaratustra, la sensación que tengo siempre con Nietzsche es ese amor perdido por Zaratustra, es decir, bueno, no me han comprendido el Zaratustra, entonces estoy trabajando conmigo mismo, pero recuerden que está este libro. Entonces, ese gesto hace pensar que Nietzsche se identifica con Zaratustra, pero en otro momento siempre habla de Zaratustra como un otro. En cambio, o sea, el ejemplo que yo para esto, que o sea, puede ser casual,
la última firma es Dioniso, no es Zaratustra, por ejemplo. A mí esa es la cosa que me provoca un poco más de distancia para la identificación. Se identifica con Dionisos, en el hecho me habla, yo soy discípulo del filósofo Dionisos, pero Zaratustra nunca aparece ni como Dios, ni como filósofo, y finalmente no termino firmando como Zaratustra. Dejo hablar a Zaratustra, pero no firmo como Zaratustra. Y ahí es donde me provoca... Pero la pregunta es absolutamente atingente. Yo también tengo problemas con ese tema. La voy a hacer yo el día de la tesis. Dilo mismo. ¿Ah, sí? Sí, dilo mismo. ¿Sí? Es que esa pregunta es el punto a preguntar. Ya. ¿Está bien la respuesta? Sí, sí. Ah, ya. Gracias, Mariano. Está muy bien, justo eso. Sí, bueno, sí, que yo también lo sé, sí, yo sé que hay una apuesta que tengo que argumentar. Una de las críticas que hicieron justamente a Zaratustra de las vanguardias era que Zaratustra se quedaba a nivel de orador y que era un orador en sentido pragmatista porque adaptaba su discurso dependiendo de quiénes eran sus oyentes. Sin embargo, con Dionisio ya daba ese salto, o sea, daba el salto de no ser meramente un retórico que vende su discurso, sino empezar a hacer cuerpo el discurso. Sí, además Dioniso es la impresión que tengo de Dioniso tiene un campo simbólico, semántico más amplio, ¿no? Por eso Dioniso contra el crucificado tiene más sentido que Zaratustra contra el crucificado, ¿no? Porque Zaratustra ya en su origen es un personaje histórico, que Nietzsche de algún modo lo convierte, ¿no? Digamos, existió históricamente. En cambio Dioniso, como una divinidad, tiene más fuerza, ¿no? Y en ese sentido es capaz de enfrentarse al símbolo del crucificado. Yo, en un sentido, no veo a Zaratustra enfrentado al crucificado, ¿no? Lo veo, claro, el profeta, el que anuncia, de algún modo es Cristo también, ¿no? Como carne y hueso, pero no como símbolo, no como simbólica, no como metáfora genérica, ¿no? Pero bueno, eso es interpretación, pero la pregunta está muy bien, ¿sabes? Yo para ver una cosa muy pequeña, porque siempre tengo curiosidad. Stefan Zweig tiene un pequeño ensayo sobre la parte de enfermedad biográfica, ¿no? Sí. La enfermedad biográfica de Nietzsche. Mi pregunta es, tú que sabes, conoces mucho más de ¿se lo ha inventado mucho el novelado o tú crees que tiene una... ¿Lo de Stefan Zweig? Tiene una... No sé, es que claro, dice, bueno, la parte biográfica de Nietzsche yo creo y sigo pensando que es importante y que es importante tenerla como referente. Tú incluso estás hablando de que hay que saber en qué momento Nietzsche escribe no sé qué. Sí. Entonces, siempre me viene la duda sobre esto, ¿es una novela? ¿Se lo ha inventado? Voy a responder muy... Bueno, en tu opinión, ¿no? Sí, por eso, muy personalmente, ¿no? O sea, y quizá... muy erradamente al mismo tiempo. Si yo defiendo que el hecho es la elaboración literaria y digamos, y retórica de un personaje hecha por el propio Nietzsche, no tendría por qué anular de inmediato la elaboración literaria que hace Zweig, ¿no? O sea, Zweig es uno de los mejores ensayistas, ¿no? Entonces, claro, lo que hace es, eso es lo grandioso de un escritor, ¿no? O sea, por los documentos que existen, él es capaz de elaborar una vida con determinada manera. Yo la impresión que tengo es que, claro, dependiendo de la época en que se escribe también, hay algunos autores que tienen acceso a ciertas fichas médicas de Nietzsche, pero también tienen la biografía, han leído la biografía de la hermana, que también está manipulada en un sentido, pero nuevamente lo manipulado, ¿a qué nos remitimos, no? Siempre, o sea, también hay una elaboración, o sea, cada uno ha elaborado un propio Nietzsche, ¿no? Y en ese sentido Zweig yo creo que también elabora su Nietzsche en función también de sus propias problemáticas, ¿no? Zweig, o sea, es un personaje atormentado también en un sentido, entonces como que de algún modo en esa elaboración de Nietzsche como desde la locura también yo creo que valora positivamente la locura en la medida que se identifica en esta cosa romántica, heroica de una vida al límite, ¿no? Entonces claro, yo tiendo no a medir el valor objetivo de una biografía u otra en ese sentido, sino más bien la capacidad de cómo Zweig ha creado un Nietzsche
interesante también, ¿no? Pero yo, claro, mi respuesta también tiene que ver más de lector que de aquel que le sigue el registro de los archivos efectivos. También es la época, o sea, Mariano lo ha dicho muchas veces, lo ha vuelto a repetir y todos los que nos hemos interiorizado más o menos en la vida de Nietzsche, claro, los documentos médicos de una época hablaban de una determinada cosa, la hermana escribía otra, entonces claro, todo lo que recibe Zweig también tiene que ver con un cierto momento histórico, ¿no? Y tampoco se ha avanzado tanto respecto del caso médico de Nietzsche, así tan estricto, ¿no? Yo no sé, esa es mi opinión. A mí Zweig me parece que elabora un texto precioso. Sí. Perdón. No, que para mi criterio es una novela en el sentido de una novela muy bien hecha, igual que he visto con el caso de Montaigne, con el caso de Voltaire. Hay una correspondencia entre Stefan Zweig, antes de que se fuera a Brasil con su novia y se suicidara allí, con Hermann Hesse, que están trabajando los dos sobre Nietzsche y los dos traen a Goethe para explicar el eterno retorno. Uno anteriormente él había elaborado Los ojos del hermano eterno y otro Siddhartha. Y ambos están muy influenciados por él. Es muy interesante, está ya publicada en Acantilado. En Acantilado está sí. la correspondencia entre Hermann Hesse y Stefan Zweig. Mucho mejor que yo. No, eso está muy bien para... Sí, es que como no habéis mencionado nada, y el sufrimiento ahí en el tema de cómo lo analizas. Bueno, en cuanto a la situación actual del tema de la enfermedad de Nietzsche, hay un especialista, hay un catedrático de medicina de aquí de la Complutense, muy interesado en Nietzsche, estudioso de Nietzsche, que estuvo en Sis María, y yo le pregunté, ¿no? Bueno, porque él ahora mismo está al tanto de todo lo último que hay sobre el tema, y él me dijo, sin ninguna duda, que la enfermedad de Nietzsche era tabes, o sea, sífilis, punto. Pero parece ser que es la situación actual. Claro, por eso que mucho lo que se... Claro. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir.